Buenas tardes, es un placer para mí daros la bienvenida a esta nueva conferencia enmarcada en el ciclo de Mujeres de ayer por Mujeres de hoy, que inicia los actos que la Asamblea Amistosa Literaria y la Librería La Farándula han programado para celebrar durante esta semana el Día Internacional del Libro. Nada mejor para iniciarlos que descubrir uno de los personajes más misteriosos y poco conocidos y reconocidos de nuestra historia, la venerable Sor María de Jesús de Ágreda, una de las escritoras más relevantes de la lengua española. La prueba de ello son las múltiples ediciones que de su obra se han realizado a lo largo del tiempo. Traducida a más de 40 idiomas, las últimas ediciones efectuadas en castellano en los años 70, 80 y 90 votaron con gran rapidez, dando en preparación nuevas ediciones. Para hablarnos de esta venerable monja mística del siglo XVII, llegó a ser confidente del rey Felipe IV, nada mejor que contar con la presencia virtual, ya que estamos por las medidas sanitarias y a larga pandemia, de una de las mejores conocedoras de la conocida como Dama Azul. Presentar a Leticia Albeteta Mira es todo un privilegio. Admiro sus vastos conocimientos, su cultura y las hermosas piezas artísticas que atesora y cuida con mimo reverencial. Siempre ha sido y es un placer poder compartir con ella, sin agobios de tiempo, una buena conversación. Ante como yo, del mundo del Belén, tuve la suerte de disfrutar sus apasionantes e ilustrativas conferencias en varios congresos belenistas, cuando tuve la fortuna de conocerla personalmente e iniciar una amistad que acabó desembocando en su ingreso en la Asamblea Amistosa Literaria, para a partir de entonces convertirse en una extraordinaria amiga y compañera, siempre dispuesta a ilustrarnos con sus múltiples conocimientos. La verdad, hemos tenido la fortuna de escucharla disertar sobre la belleza de los nacimientos del siglo XVIII en Nápoles, España y sus virreinatos, de las extraordinarias piezas del Tesoro del Delfín que se exponen en el Museo del Prado y también de los fastuosos tesoros provenientes del Galeón de Manila. Fue la comisaria de la exposición Versos al Niño Jesús que la Asamblea Amistosa Literaria organizó para conmemorar el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa. Y gracias a sus gestiones y generosidad pudimos disfrutar de la muestra de Niños Jesús de los siglos XVII al XIX de la colección Lambda. Beteta Mira es licenciada en Derecho y doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, que ha desempeñado, entre otros, los puestos de conservadora o curadora en el Museo Nacional de Artes Decorativas. Ha sido jefe del Servicio de Registro e Inventario del Patrimonio Histórico Español en el Ministerio de Cultura. Fue directora técnica del Museo del Ejército y del de la Fundación Lázaro Galdián. Fue miembro de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación del Patrimonio Histórico Español, jefe del Departamento de Oriente Hispánico del Museo de América, miembro de la Asamblea Amistosa Literaria desde hace años y autora de numerosos proyectos de comunicación culturales, destacando su participación en los guiones museológico y museográfico del Museo Lázaro Galdiano y su gabinete del coleccionista. Anteriormente dirigió el proyecto del futuro Museo del Ejército y fue la directora científica de las nuevas instalaciones del Tesoro del Delfín en el Museo del Prado. Creado numerosas exposiciones temporales para instituciones y museos del Ministerio de Cultura, Junta de Castilla y León, Museo del Prado, Ayuntamiento de Madrid y varias fundaciones. Ha ido numerosas conferencias, clases y cursos en instituciones culturales y extranjeras, incluyendo México. Sus publicaciones ascienden a más de un centenar entre libros, artículos y estudios, la mayoría sobre aspectos de la joyería antigua española y la platería de oro, tema en el que es especialista reconocida a nivel internacional, así como la cultura material del ciclo de la Navidad. Estudia desde una perspectiva multidisciplinar y en relación con el mundo de las clausuras. Investiga asimismo el tráfico de productos suntuarios en la época virreinal. Ha estudiado los grandes tesoros eclesiásticos españoles como el Pilar de Zaragoza o Guadalupe de Cáceres y las joyas de la alta nobleza y realeza, identificando varias piezas y sistematizando el tesoro dinástico de los Borbones, conocido como las alhajas del Delfín de Francia. Su publicación más reciente ha sido La Esmeralda en la joyería hispánica, Esmeraldas de Nueva Granada en España, siglos XVI al XVIII. Ha comisariado múltiples exposiciones y actualmente recopila información por motivos personales sobre la familia Coronel a la que pertenecía Sor María de Ágreda.
Podéis apreciar una eminencia, pero sobre todo una gran persona a la que me enorgullece poder ceder la palabra. Bueno, gracias. Ya prácticamente ha sido casi una conferencia esta presentación, porque realmente, en fin, lo que son los amigos. Bueno, vamos a efectivamente a hablar de una persona singular, la la monja quizás más conocida junto con Santa Teresa, para, eh, tanto dentro de España como fuera. El título de la conferencia es un poco largo, es La extraordinaria vida de Sor María de Jesús de Ágreda, pero en realidad lo merece. Bueno, he quitado lo de confidente, he quitado lo de visionaria por la bilocación, etcétera. Como veremos, es un ejemplo de mujer que está situada en el siglo XVII, transcurre su vida en esa época, que es profundamente misógina, por entender que el papel de la mujer pues, es poco más que la procreación y la atención del hogar y el cuidado del esposo, y sin embargo es una mujer que desarrolla todas sus facultades desde la infancia y que tiene la suerte pues, de vivir circunstancias excepcionales. Así que vamos a entrar un poco a situarnos con esta especial figura. Sor María de Jesús de Ágreda, nacida María Coronel Llarana, vio la luz el 2 de abril de 1602, a principios del siglo XVII, en Ágreda, Soria. Lo he situado en el mapa para que veamos un poco con relación, por ejemplo, a la capital o a las costas levantinas, que es más bien el cuadrante noreste, en un sitio ya pues, prácticamente norte. Y esta es una panorámica de la población de Ágreda, como vemos, pues muy monumental, ya que se divisan pues, distintos edificios notables. Y naciendo en 1602, falleció en la misma localidad, en 1665. Y no había salido de ella, y sin embargo va a pasar todo el mundo por delante de ella. Y cuando digo todo el mundo, digo todo el mundo geográfica y socialmente hablando. Estamos viendo lo que fue la casa natal de Sor María y la placa que tiene en la fachada. Estas fotografías evidentemente se han descargado de internet, pero he procurado que sean fotografías oficiales relacionadas con las páginas que se dedican a su vida, que no son pocas, y que, bueno, que den una idea un poco de la imagen que el que busca esta persona en internet puede tener y puede encontrar. Entonces, sus padres se llamaban Francisco y Catalina. El padre nació en 1664 en el seno, y cito comillas, de una familia agredana hidalga. Esto es muy importante señalarlo. Y las familias, según relata la hija en su biografía, sin embargo, habían venido a menos. Lo que sí es cierto es que estos coronel no eran una familia cualquiera, pues concurren en ellas circunstancias singulares que son documentadas abundantemente. Y precisamente esto da inicio a esa singularidad que tiene la vida de Sor María, como vamos a ver enseguida. Y también me sirve un poco para dar pie de otra forma de entender la portentosa vida de esta religiosa. El padre, Francisco Coronel, tenía un hermano Medel que también precisamente se casa con otra Arana que es hermana de la madre de María. Es decir, matrimonio de dos hermanos con dos hermanas. En cuanto a los padres, tuvieron 11 hijos, nada menos, de los cuales sobreviven muy pocos, solamente 4, María, sus hermanos José y Francisco y su hermana Jerónima. Entonces, claro, e imaginemos ya el ambiente donde uno tras otro muere y los pocos que sobreviven, pues, en fin, son cuidados con el máximo esmero. Y además, parece ser que María, cuando era muy pequeña, era una niña un poco huidiza, muy peculiar, porque le encantaban los libros, era una lectora voraz y también tenía como inquietudes intelectuales que a veces asombraban mucho a los padres, pero de eso vamos a ir hablando en su momento. Vemos aquí parte de un grabado dedicado al árbol genealógico de la venerable, puesto que es así, fue declarada venerable por la Iglesia, que es un estado anterior a ser beata y posteriormente santo.
Y vemos la representación de los padres. Están vestidos con hábitos religiosos, que también vamos a explicar por qué inmediatamente. La documentación posterior relativa a María hace mucho hincapié en resaltar su condición de noble. Era cierto, era noble, al menos en lo que respecta a los coronel, porque de la rama de Arana no se sabe mucho. Se supone que también, pero sin embargo no era una situación normal, sino excepcional. Y esta era debida a la voluntad de otra mujer, esta sí es muy famosa, la reina Isabel la Católica, quien otorga a su familia un privilegio extraordinario que, sin embargo, si se intentaba reclamar su aplicación, podía convertirse en una aventura muy peligrosa, algo casi contradictorio. Es como sacar una moneda de oro del fuego y que sin duda debió marcar parte del carácter familiar e incluso de la propia joven. Vemos una, una cartela de un retrato de la venerable que dice aquí, nació de padres nobles. La clave está en su antepasado, el segoviano Abraham Senior, nacido hacia 1410 y judío, pero el judío más importante y rico de su tiempo. Fue, entre otros muchísimos puestos y cargos, consejero real, rabino mayor de Castilla, tesorero de la Santa Hermandad y, en definitiva, junto a su yerno Meir Melamed y otros socios, controlaban prácticamente la economía del reino. Además, este personaje había entregado, digamos, su vida a la causa de Isabel. Eh, Gracias a él es uno de los factores que la nobleza pues transige con ese matrimonio de Fernando e Isabel. Fue un factor decisivo también en el ascenso al poder y colaboró también económica y activamente en el éxito de los proyectos. Caso de la toma de Granada, también colaboró en la toma de Málaga, la expedición a América, etcétera. Y los reyes tenían una amistad ya rayando en lo personal y era considerado hombre de suma lealtad y confianza. Estamos viendo las casas que tuvo en la judería de Segovia, por supuesto muy cambiadas, y una imagen tomada de un tapiz del 16 que nos ilustra, al carecer de retratos fidedignos, pues cómo serían estos hebreos de la aristocracia, digamos, judía. Cuando se decreta en 1492 la expulsión de los judíos, Señor, y otros judíos notables como Abravanel, que por cierto se va a Abravanel, intentan persuadir a los reyes, pero estos han empeñado su palabra y a su vez desean que Señor permanezca en el reino. Y ante el asombro de todos, con 80 años, era un hombre ya anciano, Abraham decide convertirse al cristianismo con casi toda su familia, incluido el yerno. Bueno, aquí he puesto esta imagen porque se supone que en el famoso lienzo de Emilio Sala, que relata, en fin, cuando el inquisidor habla de lo de los 30 dineros, por cuánto queréis vender vos a Jesucristo, le increpa a los reyes, la figura que está de espaldas representa a Señor. El bautizo de Señor y su familia se celebra con gran pompa y mucha propaganda en el monasterio de Santa María de Guadalupe en Cáceres. Es oficiado por el Gran Cardenal de España y tiene a los propios reyes como padrinos. Abraham pasa a llamarse Fernando o Fernán, en honor a su padrino, Pérez Coronel. ¿Por qué? Porque estos hacen diversas donaciones, otorgan privilegios, por ejemplo, el regimiento de Segovia, entregan determinadas cantidades, etcétera. Pero hay uno muy singular, que ha sido también muy estudiado por su anomalía, por decirlo así, en que reconocen los grandes servicios prestados a la corona y la familia en adelante va a recibir, con el sistema romano del adoptio o adopción, la extinguida familia Coronel. Se subsumen todas sus hazañas y los Coronel eran parte de la alta nobleza medieval y ordenan los reyes que sus descendientes sean considerados como tales, pero en el privilegio pone totalmente hidalgos de sangre y solar conocido, le deben dar 500 sueldos, a través del tiempo, sean masculinos o femeninos. Las mujeres además ennoblecerían a sus maridos aunque fueran pecheros,
Es decir, aquí estamos hablando de un caso de que las mujeres tienen una capacidad de ennoblecer, cosa que después, andando el tiempo, sobre todo en el 17, sería muy discutida. Pero como decía antes, la aplicación de esta voluntad real no va a ser fácil. Los pleitos eran necesarios, presentarlos a las chancillerías para que fuera reconocido el privilegio y no se hacen esperar, empiezan a menudear de las primeras generaciones que empiezan a reclamarlos y bueno, pues funcionan, incluso para hombres y para mujeres, pues se conceden algunos y a otros que no se prueba suficientemente, pues no se conceden. Eh, Estamos viendo una página de una crónica anónima, pero muy importante, donde habla del origen de los coroneles, el origen judío de los nuevos coroneles, que esto será muy importante, y luego en uno de los de estas peticiones que se hacen en Cogolludo, en Guadalajara, se incluye una copia certificada del privilegio original que se conserva en Simancas. Entonces, ¿qué pasa? Esta familia es muy prolífica y se extiende rápidamente, no solo por Segovia, en la propia ciudad, tierras colindantes, sobre todo Puebla, Guadalajara, ir a zonas limítrofes, por ejemplo, Almazán, que ya está en Soria, y llega hasta Madrid y, por ejemplo, la línea de Ágreda tiene que corresponder a alguna de estas. Bueno, este árbol elaborado por Jesús Carrasco Vázquez, que ilustra un artículo al respecto, que se llama precisamente Abraham Señor, Fernán Pérez Coronel y su linaje alcarreño, puede verse la expansión de esta familia. Pero sin embargo, que todo parece ir bien, eh, la sociedad va cambiando, se endurece la sospecha contra los descendientes de conversos y se va radicalizando. En Tui, o actualmente se dice Tui con I latina, localidad gallega que es fronteriza con Portugal, constituye precisamente un paso para los que huyen, todos estos conversos que de pronto empiezan a parecer sospechosos a sus propios vecinos y en 1617 una vecina, Isabel Coronel, denuncia bajo tortura a familiares y conocidos, creándose una escandalosa propaganda contra la familia Coronel. De hecho, eh, los, eh, los samberitos que se conservan en Tui son únicos, salvo otros que hay en Burgos, creo que me parece que es en en La Coruña del Conde, y nos dan imagen de lo que significaba tener expuesto todo esto, están en el museo y francamente son únicos y como vemos, la implicación de la familia salta a la luz. El origen cuidadosamente camuflado de la familia Coronel. Camuflado porque incluso se hicieron pasar como descendientes de los emperadores de Roma. Bueno, ya era algo que decían los coronel antiguos de estas genealogías inventadas. Eh, Vamos a ver, no es que esté diciendo que la vida de Sor María de Jesús de Ágreda haya sido marcada por esta situación, sino que estoy comentando un aspecto que se conoce poco con relación a esta familia que sí que eran nobles, pero que al mismo tiempo tenían que demostrarlo pasando por un verdadero calvario muy peligroso. Además, paralelamente sucedió algo muy curioso, que es que en Portugal parte de la rama de doña Constanza, básicamente, empiezan a tener por ser médicos el favor del rey, en fin, que al final acaba consiguiendo uno de los descendientes un cargo muy importante, ser correo mayor, que implica el control de todas las comunicaciones del reino y le supone una fortuna en ingresos. Y entonces llegan a hacer pues, uno de los más hermosos y bellos palacios portugueses, que es el de Loures de los da Mata, porque han cambiado el apellido Coronel, temiendo precisamente la persecución, por da Mata. Así hasta el punto que hace un par de años Isabel Braga, una escritora portuguesa, dedicó una novela a estos coronel portugueses con un título muy significativo, que lo he puesto precisamente en imagen, que se llama Entre la hoguera y la nobleza. Esto implica un poco esa dualidad en la vida de esta familia. Precisamente llega a tomarse una decisión que, bueno, pues se puede explicar quizá en la época por un exceso de religiosidad familiar, pero que no deja de ser extraña, que es que toda la familia, los 4 hijos, la madre y el padre, entran de golpe en religión.
Quizá pienso que más que a lo mejor que miedo social de esconderse o de prevenir un golpe o demás, sería por cuestiones de que estas noticias corren, por supuesto, no faltan almas bien intencionadas que lo señalan, pero que te pongan en duda tu religiosidad, si realmente eres una persona muy religiosa, porque claro, los conversos, para no ser acusados de tibieza o de judaizantes o de, en fin, de heréticos, pues tenían como recurso integrar realmente en la religión a sus hijos, porque los niños son fáciles de detectar si hay algún problema familiar detrás. Entonces era como la garantía de que los niños no iban a tener problema, hacerlos verdaderamente religiosos. Por tanto, ya eran varias generaciones, se supone que eran muy religiosos y muy sinceros, que no comprendían el resquemor de la sociedad por su origen, pero al mismo tiempo, si se empieza a dudar de su sinceridad, pues ya es como si te rompieran el alma. Entonces, pues quizá también esto explique esa decisión tan extraña. Porque Francisco y Catalina deciden anular su vínculo matrimonial y entonces detrás sigue toda la familia. Entonces, en la propia casa, la madre dice que ha tenido un sueño donde Dios le ordena que se transforme la casa en cenobio, o sea, en un convento, que además la casa no está preparada, tienen que pedir ayuda para las obras y demás, porque como decimos, no tenían muchos recursos. Entonces, deciden fundarlo con la advocación de la Concepción bajo la Orden de San Francisco. Esos son los momentos, fíjense las fechas que estamos trabajando, en que España está inmersa en el fervor inmaculadista de la declaración de la pureza de María, de la pura y limpia concepción de la Virgen. Pensemos en Sevilla, en las polémicas que había y demás. Total, en 1618 las tres mujeres, es decir, la hermana María y su madre, ingresan en la casa convento. Francisco se retira de monje al convento de Nalda, que está bastante retirado, hoy está en ruinas, aunque hay fotografías del 19 que se ve todavía habitable. Y después entra su hermano Medel, es decir, el tío de María. Y José y Francisco, los dos hijos, toman asimismo el hábito franciscano, o sea, todos se hacen franciscanos. Mientras hablemos de María. María es una lectora ávida, ya lo hemos dicho, María jovencita. Llega al punto de que hay algunas noticias de que es capaz de reconocer de qué autor se trata según un fragmento que se esté recitando, lo cual implica una memoria considerable. Además, tuvo una educación musical que se resalta porque era privativa de la alta nobleza, de gente ya muy acomodada. Tuvo un profesor de música y, bueno, un detalle también es que se interesó por distintas materias, especialmente la cosmografía, que llegó a escribir un tratadito para demostrar que la Tierra es redonda, siempre desde el punto de vista cristiano, porque no podía ser de otra forma. Era de viva inteligencia, incluso el obispo estuvo varias veces hablando de esta niña tan curiosa, pensaban que iba a hacer grandes cosas. Eh, y aquí, pues me permito una reflexión. Como tantos otros descendientes de conversos, vivió en un ambiente de exaltada religiosidad que era a la vez una justificación del camino tomado por sus antepasados y al mismo tiempo que la mejor barrera protectora. Sin embargo, como le sucedió a algunos místicos de este origen, su propia genealogía le haría sospechosa si se hacía notar, es decir, la clave estaba en pasar desapercibida y especialmente si esa persona, por su propia espiritualidad, era capaz de establecer una relación original y personal con la divinidad. Es mística, es visionaria en el sentido de que tiene visiones, es infantil en algunos aspectos que iremos viendo, pero también es pragmática. Y fue capaz, que se está demostrando actualmente, de una sutileza política poco común. María, por tanto, en términos actuales, diríamos que es una intelectual, pero obligada a vivir en un ambiente que rechazaba que las mujeres tuvieran todas estas cualidades y también poco propicio a que se exploraran nuevas vías espirituales, porque además estaban en auge pues todas las guerras de religión, etcétera. Y sin embargo, estamos hablando en 1622,
que es como quien dice en esos momentos la canonización de Santa Teresa, una mística también de origen converso. Y San Juan de la Cruz, que sería canonizado un poco más tarde, en 1623, y que también tenía el mismo origen. Es decir, hay como una especie de fenómeno tan curioso, tan especial, tan específico y tan concreto que da que pensar que no esté unido en una globalización entre estos tres nombres más conocidos y otros muchos menores, que muchos acabaron en la Inquisición condenados y sin embargo en otros pues se les permitió continuar con su vida, con altibajos, como veremos. Bueno, se inician en 1618 las obras, como ya dije, de la Casa Solariega de la Familia y llegan a comienzos del año siguiente tres monjas fundadoras, porque claro, esto tiene que fundarse con religiosas que ya lo son, procedentes en este caso del convento franciscano de las Calzadas de San Luis de Burgos. María quería que fueran descalzas porque pensaba que la Virgen era humilde y sin embargo no había descalzas en la provincia eclesiástica, con lo cual, en el obispado, con lo cual, pues primero vinieron calzadas y luego ya se cambia a descalzas. Y toma el hábito en su propia casa junto con la madre y un poco más tarde su hermana. Levanta el convento, bueno, se pone bajo la advocación de la Inmaculada Concepción. La corona se había implicado, y recordemos el tema de la Pía Sentencia, por ejemplo, y el convento, pues, como ya dije, se ha colocado bajo la orden franciscana de la Inmaculada Concepción, es decir, las concepcionistas que tienen un hábito característico blanco y capa azul. La imagen de la Inmaculada, como veremos, será el eje de toda su iconografía y así aparece sobre la ciudad santa de Jerusalén, tal como se describe en el Apocalipsis, en el frontispicio de su obra más famosa. Y empezamos con la vida, digamos, claustral de María. María toma el nombre de Sor María de Jesús, es decir, mantiene su nombre propio, pero añade Jesús, porque consideraba que María era su protectora. Y tiene una serie de arrobos o raptos místicos. Ya la chica era como retraída, joven, no quería hablar más de lo necesario, el trato era muy separado, ella ya tenía su propio mundo interior muy fuerte y ahora se manifiesta en raptos o arrobos. Pero el tema es que empieza a convertirse en un espectáculo público porque llama la atención, incluso hay momentos en que le quitan el velo para que puedan percibir de quién se trata. Y claro, esto hace que intervenga la propia orden franciscana. Y empieza a contar a sus confesores todo lo que ella cree que pueden ser sueños o que pueden ser visiones, las ensoñaciones que no tiene claras. Y habla de unos paisajes donde hay árboles que no existen por el entorno, donde hay unos pájaros raros, donde hay una gente que, que es distinta, que están vestidos de otra forma, que parecen como más primitivos porque van desnudos o van completamente calzados con plumas o habla de un río que se encuentra con otro, describe determinados paisajes que luego ha habido personas que han intentado probar que sí que se corresponden. En definitiva, un lugar alejado a miles de kilómetros, un lugar exótico, donde encuentra una serie de gentes que no conocen a Jesucristo y que ella quiere hablarles de Jesucristo y evangelizarlas. Bueno, esto ya va siendo de dominio público hasta el punto de que en 1623 el provincial le dice a María, puesto que cree que es sincera, que pida a Dios que cesen los arrobos y que queme los documentos donde está relacionando y escribiendo los datos relativos a esa bilocación. Es decir, bilocación que es que yo me encuentro en un lugar y al mismo tiempo me estoy encontrando en el otro. Entonces, ya tenemos que parte de esa documentación original, que hubiera aclarado bastante sobre los inicios de este proceso, desaparece. Mientras comienza a escribir uno de sus muchos libros y recomendaciones y cuadernillos, el jardín espiritual empieza con el Tratado de los Ángeles, que dice que la acompañan y demás.
Muere su padre en 1625 y ya tiene cierta fama con la gente. Se despachan algunos rosarios y cuentas, bueno, un poco de milagrería a lo mejor que parece que se está fraguando por allí. Y hay un incidente, sí, que se lleva una virgen por unas sequías al convento, le escribe unas letanías y resulta que las letanías pues son impresas, creo que en Zaragoza, sin su, sin su permiso y tendrá un incidente con la Inquisición. Bueno, el caso es que en 1627 esta casa pequeña, que por cierto se van sumando monjas, algunas de familias de alta alcurnia, como digo, va quedando estrecha y se inician las obras del convento ya con importantes donaciones. Es un convento extramuros de piedra. Y bueno, pues se le elige priora y después en 1631 abadesa. Hay altos y bajos, pero básicamente va a seguir prácticamente, salvo algunos periodos, toda su vida de lo mismo. Y como digo, esta bilocación evangelización a distancia de los indios de Nuevo México sigue atrayendo la curiosidad tanto en México como en Estados Unidos, porque el proceso es realmente curioso. Bueno, abajo vemos la celda que tiene todavía. En el mapa vemos la situación de donde se producen estos, supuestamente estos encuentros. Y entonces, pues el caso es que en 1622 los indios chichimecas, humanes y otras tribus de la Baja California, que eran hostiles, reclaman a los misioneros franciscanos asistencia espiritual por haberles evangelizado una joven vestida de azul, a la que llaman la Dama Azul, y que reconocen posteriormente por un retrato que se trajo a la misión. Fray Alonso de Benavides, custodio de los franciscanos en Nuevo México, que llega en 1630 a la corte para investigar estos hechos, parece que entrega al rey Felipe IV un memorial sobre el asunto. En 1631 se entrevista con la monja, que entonces tiene 29 años. Se redacta otro memorial que será clave en el posterior proceso inquisitorial iniciado en 1635. María, ante las suspicacias levantadas por los más escépticos, que es para levantarlo porque el asunto es rarísimo, afirma que sin duda, ya coaccionada, que sin duda vio todo aquello, pero que solo se explicaría si fuera Dios que puso un ángel con su apariencia y que la gente se ha confundido con ella, pero que verlo lo ha visto. Con todo, se cree que entre 1622 y 1625 se debía aparecer unas 500 veces. O sea que no es ni una cosa puntual, sino que es el testimonio de muchas personas a la vez. Ella misma lo relata así. Exteriormente tampoco puedo percibir cómo iba o si era llevada, porque como estaba con las suspensiones o éxtasis, no era, o sea, no me daba cuenta. Aunque algunas veces me parece que veía el mundo, en unas partes como ser de noche, en otras de día, en una serenidad y en otras llover, y el mar y su hermosura, pero todo pudo ser mostrándomelo el Señor. Y cómo su luz e inteligencia es tan fecunda, presta y clara, pudo mostrármelo y conocerlo y tenerlo todo claro. En una ocasión, me parece, di a aquellos indios unos rosarios. Yo los tenía conmigo y se los repartí, y luego los rosarios no los vi más, es decir, que los rosarios habían desaparecido. El modo en que yo más me arrimo, que más cierto me parece, fue aparecerse un ángel allí en mi figura y predicarlos y catequizarlos y mostrarme acá a mí el Señor lo que pasaba para el efecto de la oración, porque el verme a mí allá a los indios fue cierto. O sea, ella insiste en que los indios sí que la han visto allí. Pero lo curioso es que ella había empezado a contárselo a los confesores y no existía Internet, no existían los teléfonos, no existían los medios de comunicación actuales. Es que la flota tardaba meses en llegar a América. Entonces, a ver, de acuerdo, todo hoy nos parece imposible, pero no neguemos que el suceso, cuanto menos, es misterioso. Claro, entonces, bueno, pues los confesores le dicen que cese los arrobos, como he dicho, y que deje de hablar de los sucesos de México. En el proceso inquisitorial que va a tener posteriormente, María dice que duró 3 años todo esto y lo define como varaunda. He ido a buscar qué significa la palabra varaunda y significa ruido, desorden y confusión grandes, generalmente provocados por un grupo de muchas personas que hablan o se mueven al mismo tiempo. Por orden de sus confesores quema los escritos relacionados con las revelaciones y conversaciones dichas. O
sea que todo esto que considera revelaciones lo tiene que quemar. Y por 3 veces repite este sacrificio personal por obediencia hasta 1650. He puesto, por cierto, pues una imagen que he puesto incluso la barra de, de URL que es de una base de datos del patrimonio mexicano, donde se ve cómo en la filacteria de María, que dice que tiene tantos años de edad y tal, está predicando a los indios. Es decir, que ya en la pintura virreinal se empieza a reflejar ese fenómeno extraño de la dama azul como predicadora de los indios, igual que este grabadito que dice que está predicando a los chichimecas. La verdad es que, hablando de iconografía, el impacto de todo lo que escribe y de todo lo que hace María de Jesús de Ágreda es casi tan grande, digo casi, como el de Santa Teresa, porque, por ejemplo, este grabado de Bombelli, que se realiza precisamente por el postulador de la causa de beatificación, que muestra a María, se repiten muchísimas imágenes, entre ellas varias pinturas de la escuela virreinal americana, se repiten en grabados de peor calidad o copias, pero en fin, que se distribuye por todos los sitios. María, que hace nombrada abadesa, que es muy joven, todavía no tiene 25 años, con la primera vez que es elegida y tiene que hacerse con dispensa papal por no alcanzar la edad canónica. Sin embargo, organiza bien el convento. Realiza muchas actividades, en fin, de sus fines, tanto de atención social a los desfavorecidos, como mejorar la marcha de la religión y de las celebraciones internas y de la vida religiosa. Y escribe mucho. Es verdad que quema sus notas y sus documentos. La correspondencia es tremendamente nutrida, como vamos a ver en el caso de Felipe IV, y aún, que esto es una tradición que conserva el convento, tiene tiempo para bordar y crea obras que algunas se exhiben y se pueden ver en el convento, al que animo que pasen ustedes a verlo por lo que veremos más adelante, y que servían también como detalles para corresponder a benefactores. Aquí vemos la Virgen del Coro, de allí de las Carmelitas, digo, perdón, de las Concepcionistas, con el vestido con todo lo que es las letanías lauretanas que ha bordado de mano tradicional de Sor María. Bueno, y aquí empieza un poco la parte oscura. El 15 de abril de 1635 se inicia el proceso inquisitorial contra Sor María de Jesús en la audiencia del Santo Oficio de Logroño, que se interroga a una serie de testigos, entre ellos el guardián del convento de San Francisco, entre ellos el guardián de los Recoletos de Nalda, que es donde está el padre. El guardián, un calificador del Santo Oficio, confesor de la propia María, un definidor del orden de menores y el guardián de San Francisco de Burgos y también calificador. Entonces, aquí a los testigos se les pregunta primero si la conocían, si habían sido testigos de sus arrobos o bien habían oído hablar de ellos. Y también hay otros asuntos. Por ejemplo, ese asuntillo de la venta, digamos, merchandising de ciertas cruces y cuentas que la gente empieza a creer que tienen determinadas indulgencias. Las indulgencias se tienen que otorgar por autoridad eclesiástica y normalmente por escrito y tienen que ser consultables y fiables los documentos. Las letanías famosas que ya hemos comentado. Y sobre todo, que es lo que quieren averiguar de verdad, el tema de la bilocación. Curiosamente, este proceso, que se dilata muchísimo, como muchos de los procesos inquisitoriales, eh, apenas transcurren 2 años y empieza Sor María a escribir La mística ciudad de Dios, que ella siempre asevera que ha sido dictada por la propia Virgen María, que quiere que la escriba, y ella le obedece y la escribe. Y va siguiendo con las leyes de la esposa redactadas entre 1641 y 42. Esta es una primera versión de Mística Ciudad de Dios, que es una obra bastante larga.
con lo cual era bastante actividad también para María, aparte de todo lo que hacía normalmente. Y siempre con digamos, con la espada de Damocles de qué iba a pasar en su proceso. Y claro, también aquí entiendo que es un momento donde el saber o creer, o no sabemos si lo sabía o no, pero posiblemente sí, que descendías de conversos podía pesar y volcar un poco las cosas, con lo cual debía tener bastante miedo. Y no sabemos si porque tuvo conocimiento ya del tema de la bilocación, que fue muy conocido, por lo que sea, pero el caso es que el rey, Felipe IV, llega al convento en 1643, volviendo de un viaje de Zaragoza a Madrid. O sea, se desvía, pasa por Ágreda y solicita hablar con María. Entonces, las entrevistas parece que fueron tan importantes que el rey se quedó, digamos, impactado hasta el punto de que se van a estar escribiendo, pero escribiendo en serio, porque son 618 cartas las que se conocen de esta correspondencia, y acaba con la muerte de ambos en 1665. Son durante 22 años que están escribiéndose. El rey le cuenta todo, además. Le cuenta sus estados de ánimo, lo que está pasando con su familia, qué está pasando en el exterior, qué está pasando con las guerras, qué pasa en su corte, de quién confía, y de quién desconfía. Entonces, le pide consejo a veces, porque él considera que es una persona, iluminada por Dios, y considera que no tanto es una mujer como alguien por la que, Dios le va a guiar. Entonces, ella le contesta con una franqueza que no la hubiera admitido el rey a ninguno de sus cortesanos, pero le llega a decir cosas muy duras, que el rey agacha la cabeza y las asume. Por ejemplo, pues algunas incluso relativas a su vida particular. Se han analizado estas cartas por distintos estudiosos y revelan un conocimiento de la política, incluso de tratados como la idea de un príncipe cristiano, de Saavedra Fajardo, y una serie de referencias importantes que hablan de una claridad de mente y de un pragmatismo fuera de lo normal. Entonces el rey le pide conocer la obra Mística Ciudad de Dios, pero en 1645 la quema por mandato de su confesor, y asimismo se le ordena que queme otros papeles para que no pasen a manos de otros, en un intento de evitar esa notoriedad de la monja, pero claro, le está privando de sus recuerdos y de su memoria. Y además hay que recordar la dureza con que en ese mundo se trataba a las religiosas por ser mujeres, que tenían un arco de actuación muy corto y que meterse en cualquier cosa que no fuera lo que se decidía que tenían que hacer ya les ocasionaba problemas. Bueno, precisamente por esta peculiar relación con el rey, el convento, que está apartado, se transforma en un nivel de personalidades que van dejando valiosos donativos, obras de arte, o incluso tratan de influenciar al rey utilizando a la monja, pero la monja lo sabe, es lista y no se deja. Pero, sin embargo, no pudo evitar caer en algún charco, porque le escribió al duque de Híjar, contestándole que, como se sabe, el duque de Híjar fue, en fin, objeto o, de una conspiración urdida por un capitán contra Felipe IV, que se pretendía nada menos que asesinar y nombrar al duque rey de Aragón. O sea que era una conspiración bastante fuerte y bueno, pues la monja de alguna forma al cruzar correspondencia con este señor, pues intervino. Por supuesto, ella era completamente leal al rey, hay que decirlo. Bueno, el caso es que estamos viendo parte del museíto que tienen. Esto que vemos, esta habitación con los damascos, era lo que llamaban la tribuna de Sor María, y podemos ver algunos de los regalos, marfiles orientales, etcétera, y estamos viendo un retrato de Felipe II, de Felipe IV.
O sea, quiero decir que esto se convierte en un recinto histórico por la importancia que tiene. Se están mostrando también algunas de las labores que hacía la monja. Estamos viendo, por ejemplo, imágenes traídas de Nápoles, imágenes que se conocen los donantes, han sido estudiados perfectamente. Y bueno, mientras tanto, de todo esto, pues la causa con Sor María sigue su curso. En enero ya se reúnen en 1649 el padre de Isidoro de San Vicente del Consejo de Su Majestad y de la Santa General Inquisición y 4 calificadores del Santo Oficio. Bueno, entonces se encargan 3 informes. Y los 3 informes coinciden en decir que los arrobos son dudosos, que los sospechosos episodios relativos a los indios hay que cogerlos con mucha cautela, ¿eh? Pero no saben muy bien qué es. Y lo que sí les resulta peligroso, pero para nosotros es como menos importante, la venta y reparto de objetos con supuestas indulgencias y lo de la redacción de la letanía por aquello del control de todas estas cuestiones. Pero claro, todos dicen, bueno, aquí hay cosas que están abiertas, hay que volver a interrogarla. Y entonces efectivamente la interrogan. Entonces mandan a un calificador desde Logroño, estamos viendo la imagen del propio escudo de la Inquisición en su sede, en su palacio de Logroño. Se ha encontrado hace poco estas pinturas murales también. Y se le hace un interrogatorio tan intenso que ella llega a ponerse enferma y a sufrir bloqueos de memoria. Pero bueno, de pronto las cosas cambian. El 4 de febrero, el calificador Fray Antonio Gonzalo de Moral emite informe exculpatorio de todos los cargos a favor de Sor María, destacando sus conocimientos de la Sagrada Escritura y la declara como católica y fiel cristiana, bien fundada en nuestra fe, sin ningún género de ficción ni embeleso del demonio, con lo cual quiere decir que está limpia, 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 porque es por donde la habían podido atacar. Días después, el inquisidor Lesmes Calderón, de la Audiencia del Santo Oficio de Logroño, manda suspender la causa. Ya está aquí, punto. Bueno, mientras tanto, seguimos en ese curso, la nobleza va enriqueciendo el monasterio con regalos, a veces singulares, incluso llega procedente de la corte virreinal de México una novicia que pretende entrar en el monasterio trayendo una dote muy rica. Por ejemplo, tenemos estas bateas de Olinalá que son tesoros del arte mexicano y que, bueno, pues muy pocas personas sabían que se encontraban en el convento, o la caja no menos rica, que precisamente en el traslado pues comentan que se rompen unas patas y que la tienen que reforzar, pero se ve que nunca lo hicieron. Aquí la tenemos también. Y bueno, pues vemos los niños napolitanos que mandan diversas damas, también, por ejemplo, imágenes de la Virgen, todo esto es escuela napolitana, marfiles de Filipinas, todo esto lo digo para que vean que es un mundo el que se está metiendo solo dentro de un monasterio que no se mueve de su sitio, y todo por obra y gracia de una monja que es excepcional. Porque claro, si nos ponemos a hablar de todo lo que escribió, obras principales de Sor María: la mística Ciudad de Dios, Milagro de su omnipotencia y abismo de su gracia, Historia divina y Vida de la Virgen Madre de Dios, Reina y Señora. ¿eh? La correspondencia con Felipe IV, que ya hemos dicho que es enorme. Luego otros temas pues menores, por decirlo así, escala para subir a la perfección, pensada para sus monjas, el ejercicio cotidiano, las sabatinas, ejercicios espirituales de retiro, las leyes de la esposa y una biografía inacabada, que luego pues le harán la biografía ya externamente. Pero hubiera sido interesante que contara aspectos concretos de su vida. Bueno, Mística Ciudad de Dios es su obra más conocida, pero claro, una obra que el autor afirma que no es suya, sino que es un dictado, porque la obra en realidad la ha dictado al escribiente, por decirlo así, la propia Virgen María, pues hombre, en principio tiene la gente cierto escepticismo y más las autoridades. Y de hecho, ya digo que su confesor la mandó quemar, pero no porque fuera herética o porque era rara, sino porque las mujeres
Según declaró, no debían escribir. Así que, ¡hala!, a quemar las cosas. Y sin embargo, entre 1655 y 1660 vuelve a escribir la segunda versión, esta vez por mandato de otros de sus confesores, porque es que los confesores a veces o bien fallecía alguno y era sustituido por otro, o tenían que viajar y venía otro, en fin, que también los había temporales y a lo mejor no coincidían en criterios con el anterior. En todo caso, se publica póstumamente eh, la obra en Madrid y a partir de entonces será reeditada continuamente en muchísimos idiomas y sobrepasa las 200, creo que son 70 y pico ediciones. Por tanto, convierte a María en una de las escritoras en lengua castellana más leídas de todos los tiempos. La obra en sí es larga, tiene varios tomos, es muy descriptiva, cuenta cosas muy curiosas. La verdad es que la lees, yo no la he leído entera, pero he leído una buena parte de ella. Y tiene cosas que realmente son de una altura mística inconmensurable y de pronto cosas que parecen niñerías, pero ojo, esas niñerías, por ejemplo, en el caso de los belenes, todos esos pequeños detalles han marcado lo que es la iconografía de todos nuestros nacimientos desde el siglo XVII y han marcado muchísimo las artes. Y han marcado incluso la forma de interpretar determinados personajes sacros y su entorno. Entonces vemos, por ejemplo, en el frontispicio de la edición, que suele ser el mismo siempre, que María se identifica con la Jerusalén del cielo y está, María Jesús de Ágreda está en el suelo, en la tierra, acompañada de Duns Scoto y de Juan Evangelista. ¿Por qué? Porque San Juan Evangelista describe la ciudad del Apocalipsis, la Jerusalén que ha de venir del cielo. Entonces, claro, aquí tenemos otra vez la carga propia de todos los conversos, esa carga espiritual, esa tensión espiritual tremenda, casi un choque, y además un choque que casi es a nivel inconsciente del mundo judío y cristiano, y luego una amalgama que se funde de pronto, nace algo nuevo, y yo creo que forma parte de las tensiones intensas e internas de los conversos, porque en definitiva siguen viviendo en las contradicciones de su entorno. Si ella no lo vivió, su padre seguro que sí, porque en 1646, ya digo, en 1546 ya la cosa estaba por ahí, muy dura. Y entonces, este tema debería desarrollarse más. Vemos otro ejemplo, por ejemplo, recordemos también que Duns Scoto era defensor de la concepción inmaculada de María, pero precisamente levanta sospechas también, porque no estaba claro que ella integrara los temas escotistas, pero en fin, es un debate ya de otro calibre que, bueno, que no es el momento de plantearlo. Bueno, evidentemente, todo esto, esta obra tan compleja, esta obra tan infantil en unos casos, tan elevada en otros, tan peculiar, porque supuestamente se debe a la propia Virgen María, pues evidentemente esto no iba a quedar así. Entonces se secuestra la obra para proceder a su estudio y el estudio tarda y tarda y tarda porque hasta 1686 y con la intervención real no se puede leer. Pero además es que entra en el índice de libros prohibidos y lo levanta Clemente X, quien además presenta otra faceta al declarar venerable a Sor María de Jesús, es decir, que permite ya que se prepare todo el proceso de beatificación. Pero además es que incendia Europa esta historia, porque ha saltado al mundo, digamos, del claustral de las instituciones, de las aulas, de las universidades europeas, al mundo académico. La Universidad de la Sorbona impugna la obra. Dice, esto no tiene ni pies ni cabeza, esto no vale, y esto es una cosa de una monja perdida por ahí, que no sé qué. Y se levantan la de Salamanca y Alcalá, las universidades, después Coimbra y Lovaina para defender Mística Ciudad de Dios. Por lo tanto, la obra, mientras tanto,
digamos que a pesar de esa propaganda negativa que tiene, se va expandiendo como la pólvora. Todo el mundo quiere leerla para poder juzgar. De hecho, en casi todas las casas antiguas encontrabas frecuentemente un ejemplar, al menos de un tomo, que se habría perdido por los repartos, de esta obra. Bien, pero es que además, como hemos visto la escena del frontispicio, sin ir más lejos, ya nos presenta unas variantes importantes en la pintura virreinal americana, como por ejemplo, bueno, la obra de Cristóbal de Villalpando en Nueva España, que son obras singulares, específicas, muy valoradas dentro del panorama general de las artes americanas. Y luego vamos a poner un poco de kiosco. Vemos cómo se van publicando a lo largo del tiempo hasta la actualidad. He sacado algunas obras que se están vendiendo ahora mismo en Amazon y en eBay y en distintos kioscos electrónicos, y tanto de ocasión como nuevas, y son, podía haber llenado varias páginas con motivos diversos, en italiano. Hay algunos ensayos sobre partes que resalta, como la vida de San José. Por ejemplo, pues también están en polaco, están en inglés, están en holandés, en fin. El caso es que fallece Sor María y tiene la fama de que su cuerpo se conserva incorrupto. Entonces se guarda en las bóvedas. Tenía 63 años y el proceso de beatificación se inicia en 1673. Bueno, en 1677 Carlos II, ya muerto Felipe IV, ¿eh? Porque muere en el mismo año Felipe IV y Sor María en 1665. Carlos II, acompañado de su hermanastro Juan José de Austria, que como se recordará era hijo del rey y de una actriz llamada La Calderona, visitan el monasterio ambos y rezan ante el cuerpo corrupto de la venerable que ha mandado abrir. Y el monarca considera que es su madre espiritual porque él cree que su nacimiento fue fruto de las oraciones de Sor María, que se lo había pedido precisamente Mariana de Austria. Entonces, que deseaba tener un hijo varón y parece que para el monarca, pues esto dio resultado. He puesto un dato curioso, que la causa de beatificación, que estaba en suspenso, se reabrió en 2018, o sea, hace muy poquito, 2 años. Yo voy un poco también al impacto este visual que tiene, porque aparte de, pues, le atribuyen algunos milagros, como el famoso negro de Pamplona, que es también una cuestión de la que hablaremos en otro momento por su complejidad. Pero lo que sí está claro que esta iconografía de la monja arrodillada que recibe el dictado de los cielos, sea de la Inmaculada, sea de la Virgen con el Niño Jesús, que está presentada como escritora o que está presentada simplemente como abadesa, se fija en numerosas variantes de todo tipo de grabados, de pinturas, esculturas, eh, que van desde lo popular y las versiones más, digamos, más frescas o más sencillas, hasta expresiones artísticas verdaderamente refinadas. Aquí tenemos, por ejemplo, un lienzo que lo he sacado de internet buscando precisamente cómo ilustrar el tema, porque hay infinidad de posiciones. Este me llamó la atención porque ella aparece en la parte baja, ella está viéndolo y ve cómo es el momento en que muere la Virgen. Todas estas descripciones precisamente tan minuciosas que lleva cada personaje, que llevan a hombros, cómo se distinguen unos de otros, qué actitud tienen, si se tapan la boca, si lloran, si demás, está perfectamente lo que dicen, el diálogo, cómo va el alma a ser recibida por su hijo, etcétera, los ángeles cómo la veneran en ese momento. Está clavado al texto de Mística Ciudad. Y no es el único caso
que hay muchos y se están estudiando por muchísimos investigadores. En definitiva, la fama de su santidad, ese olor de santidad, que todavía no es oficial, se extiende por todas partes. Hay relicarios medallón para colgar bueno, pues los textiles los elaboran las monjas, los siguen dando como recuerdo. Se ponen pequeñas reliquias en estos medallones, como por ejemplo del sudario, que es en este caso. A veces la firma recortada de documentos originales. Se siguen entregando cuentas, rosarios. Algunas veces las monjas bordan con distintas reliquias, otros dicen del velo, otros dicen tocado a la tumba, otros dicen pues una estampa moderna que entregan al devoto que se acerca. Es decir, es lo que se llama estar en la memoria de las gentes. Es una cuestión viva que han sabido mantener las monjas a lo largo del tiempo. Es decir, pues aquí vemos incluso grabados que se hacían con la exclusiva finalidad de luego ser recortados e introducidos dentro de estos medallones. Y también lo que da un poco de pena, al igual que sucede con el caso de Santa Teresa, lo que llaman las firmas, que es que recortan documentos originales para poner la firma como una especie de reliquia en sí. Entonces vemos pues aquí el manto, el hábito, el cordón, el sudario, la toca, etcétera. En este cuadro ya enseguida acabo y creo que vamos a terminar un punto. Conservado en la propia clausura de Ágreda, venimos a ver como una especie de resumen de toda su vida. Ella donde nace, durante su infancia, el encuentro con su confesor, sus penitencias simulando o imitando la crucifixión, cómo, por ejemplo, el diablo la acecha, cómo se reúne con las religiosas, cómo reza, cómo aparece la Virgen y le dicta, cómo borda, cómo quema sus retratos, cómo quema sus libros y sus propios y sus propias obras, cómo la Virgen se le aparece reiteradas veces insistiéndole, cómo evangeliza a los indios y cómo los evangelizan luego y recogen los frutos los franciscanos. Eh, el éxtasis durante la misa, por ejemplo, y la presencia del Santísimo, etcétera. Es decir, ella que está siempre en presencia de la Inmaculada, custodiada por los ángeles, es como una memoria viva de todo un proceso. Ha pasado un mundo entero por alguien que no se ha movido de su sitio. Y esto que están viendo, esta especie de verso, que es de una pintura absolutamente inédita, de una colección particular, es la única que menciona y que conocemos, que menciona a la familia Coronel y dice lo siguiente: esta flor que en el vergel de Francisco floreció, en Ágreda coronó la familia Coronel. Y como hemos estado estos días con el tema del Día del Libro, vamos a acabar con lo que opina ella sobre los libros. Un buen libro es famoso amigo y el que desengaña sin miedo de enojar ni contemplar. Los naturales. Y dice a los poderosos, a los humildes, a los sabios e ignorantes lo que importa, sin rodeos. Es decir, el libro es un amigo que no miente. Y si esto lo dice una persona que ha sido tan debatida en todo lo que ha escrito, es que posiblemente ella estaba convencida de que no había mentido. Bueno, pues aquí lo dejamos para otra vez, que la vida de esta extraordinaria mujer da para más. Y muchas gracias por la atención que me han prestado. Muchísimas gracias, Leticia. Ha sido una conferencia extraordinaria que nos ha descubierto un personaje que poco conocido y reconocido y que nos invita incluso a bucear en su obra, a descubrirla un poco mejor. Yo me quedo con ganas ya de localizar esa mística ciudad de Dios y ver qué es lo que cuenta. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Bueno, te digo, en el Facebook David Casado nos envía un fuerte abrazo a los dos, nuestro querido amigo. Y Loli Bernabeu te dice que siente no haber podido, no haberlo sabido antes porque no ha podido verlo en directo, pero bueno, la ocasión de verlo después en diferido. En cuanto a preguntas aquí en el Zoom no veo ninguna, pero
Bueno, es que hemos contado tantas cosas que Nos saluda. em, Miguel Ángel cantó una conferencia muy interesante y fantástica y amenísima la exposición. Te dan las gracias gracias, Miguel Ángel. por la magnífica charla. Lorena te da la enhorabuena por también la interesantísima charla, pero preguntas no veo ninguna. De momento, no sé si aún me está escribiendo algo. Si quieres dejamos, a ver, 2 preguntas. Sí, Sí, lo mismo, Vicente te saluda y te da las gracias y gracias. desea que puedas venir pronto a Novelda y Hombre, saludar. claro. Y contaros en las Navidades en que se refleja Mística Ciudad de Dios, pero cuando lo leas lo vas a ver, ¿eh? Porque eso sí que eso está clavado, clavado. Pues ya te digo, yo con muchísimas ganas de localizar el libro y ver, de ojearlo, por lo menos si dices que es tan denso, pues lo mismo, a lo mejor no es para leerlo, pero por lo menos ojearlo y consultarlo sí que va a ser un... Qué bien. Leticia, solamente darte las gracias. Tenemos un proyecto en mente y en marcha para final de año, que espero que pueda salir adelante. Para entonces pueda ser ya presencial y, bueno, reiterar de nuevo el agradecimiento de toda la Asamblea Mixta Literaria por el esfuerzo que has dedicado y el tiempo que has dedicado para ilustrarnos sobre este magnífico personaje. Me dice Miguel Ángel Leticia, no has hablado de su cuerpo incorrupto, si es que es Sí, verdad sí, que se ha conservado. lo he dicho. Es que quité una foto porque me pareció un poco, bueno, pues muy especial, porque era una foto con el ataúd abierto y sí, el cuerpo está incorrupto. Que sigue incorrupto, ¿no? Sí, sigue incorrupto. Pero se ve, se visualiza cuando, Pues, la porque verdad me imagino que estará en el convento, ¿no? está en el convento y tiene, lo que yo no tengo claro es si, arriba tienen como una especie de ataúd de cristal donde está la monja con el hábito y tiene una mascarilla, pues, que supongo que será cera, porque claro, tampoco he podido verlo muy de cerca. Y entonces, puede ser que debajo de esa mascarilla, como sucede con otros santos, esté lo que es el cuerpo en sí, o bien que esté en la bóveda, porque lo que sí, cuando fue Carlos II a visitarlo, estaba en la bóveda en su ataúd que se abría, por cierto, era un cajón para que se pudiera ver el cuerpo. Y entonces, pues, y está el cuerpo de la madre también enterrado y el del padre el del padre creo que también, en el propio monasterio. Pero hay fotos si las buscáis, porque yo lo que he hecho, hombre, las fotos las he puesto como una cita, como si fuera en un artículo con cita. No he podido poner las fuentes todas, pero son normalmente fuentes oficiales, de tanto del propio convento como de, pues, si son museos, a lo mejor que tienen alguno de los cuadros, etcétera, y de personas que los han trabajado y lo han publicado. Y me interesa tanto el tema que quiero hacer algo por escrito, sobre todo el tema de si realmente el planteamiento de los conversos, porque esta mística es muy extraña, o sea, es decir, los conversos son un núcleo que de pronto son sumamente originales en su planteamiento, son, son la base de la mística española. Todos han tenido algún toque con la Inquisición y han salido de ella, más o menos, pero hubo gente que se quedó y que pudo traer también, pudo tener aportaciones que se han perdido porque no han prosperado, fueron condenadas y posiblemente se quemaron los temas. Entonces, pues, eh, que, en fin, todas estas personas que están estudiándolo, me gustaría hacer un poco un estado de la cuestión. Interesante. Por el Facebook veo que hay más agradecimientos. Katy Calvo te da las gracias por la conferencia y Débora S. Mar desde Ágreda Anda. también te habla de que le ha gustado mucho la conferencia, que ha sido muy bien. A mí es que me parece interesantísima la mujer esta, la Sor María de Jesús, porque tiene una energía que es capaz de llevarse puestos los inquisidores. Es que es lo que más me gusta.
Has hablado que en enero comienza otra vez lo que es el proceso inquisitorial y que, sin embargo, días después, en febrero, Sí, dan... es que ahí es que, ¿Puede ser que hubiera a lo mejor una intervención real o no? vamos a ver, es que esa es mi duda, porque ten en cuenta que yo no soy especialista en la vida de la religiosa, por tanto, alguien habrá más autorizado para contestar esta pregunta que yo, pero a mí me da la sensación de que ella sí se arregla para hacerle saber al rey, ella era lista, 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 y sobre todo yo creo que al mismo tiempo muy inocente, que es una cosa muy bonita, por eso la gente confía en ella y, y dice, bueno, vale. Y entonces ella le hace saber al rey que está perseguida y a lo mejor el rey mueve un poquito de ficha. Porque cuando fue Carlos II a ver el cuerpo, las monjas le hicieron un agasajo, se gastaron mucho dinero y demás. Y entonces, le dieron también muchas reliquias y muchas cosas que se describen en un memorial y tal. Y le dice el rey: Rey normalmente concedía una merced importante cuando iba a un sitio, porque el rey, como norma, si recibía 5 tenía que dar 10. Eso era la liberalidad. Y entonces le dice: "¿Qué queréis?". Dice: "Solamente queremos que se libere la lectura de Mística Ciudad de Dios. Majestad, no pedimos otra cosa", porque estaba en ese momento prohibida, estaba retenida. Pero la primera versión o la segunda. La segunda, la primera se quemó, la primera desaparece. La monja vuelve a escribir otra vez porque dice que es un mandato de la Virgen y que ella obedece a la Virgen y que tiene que escribir eso. Y entonces, convence a su segundo confesor. No se sabe de los 4 confesores que tuvo quién la mandó a quemar, pero creen que son los 2 últimos. Pero el segundo, que era, con quien tenía cierta confianza y que la entendía mejor, y que además ya la había prestado testimonio en otras ocasiones sobre ella y tal, le dice: "Ahora le escribes, ahora es obligación escribirla, ya te damos permiso", que es una forma de ponerlo, pero claro, estuvo el manuscrito mucho tiempo sin publicar, Ojo, que ya no conoce se muere sin saber que va a ser publicado. O O sea sea, que que es que sería, tremendo. la podríamos considerar como una edición corregida y aumentada, ¿no? La Y segunda y te voy a decir, versión. tú que eres librero y autor y que conoces el mundo de los libros, que un autor tenga que quemar su propia obra, eso es Y, durísimo. y después volver a repetirla es imposible, ¿no? No te Pero que puedes lo acordar de lo que has escrito, mal, salvo que fuera un talento descomunal que lo tuviera una memoria. que realmente O estuviera que la Virgen se lo dictaba y que no le importaba habitualmente por la corregir. Virgen y se lo dictara de nuevo, claro. Claro, claro. Pero bueno, ella de todas formas, digamos, el hombre actual es descreído, pero no cabe duda que, reducir el mundo, a lo meramente económico, a lo químico de nuestra existencia y nuestra composición y tal, hay algo más. Y esta gente se encarga de demostrarlo, porque es que lo que tiene curioso el libro es difícil de leer por el lenguaje es del siglo XVII, ¿eh? Entonces, personas muy versadas, en la literatura del 17 lo entienden a la primera, pero el que no lo conoce es un tema que los giros de las frases, las palabras utilizadas ya de por sí son un poco oscuras. Pero hay veces que ella, y a veces te parece que está contando ñoñerías, ¿eh? Porque tenía una cinta azul que no sé qué, bueno, estoy poniendo un ejemplo, pero a ese nivel, y de pronto habla de la Trinidad de una forma que la Inquisición no puede clavarle el rejón a una chica que teóricamente no estaba formada, porque las mujeres que no solamente no podían escribir, es que las mujeres no podían escribir porque no podían recibir educación. Las aulas las tenían vetadas. Es que, vamos a ver, en la apertura que supone que Santa Teresa sea doctora de la Iglesia, es que debió ser un escándalo en su tiempo. Hubo gente, como pasa en la Sorbona, que ahí llegan los franceses y dicen: "No, no, 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 esto es un cuento de monjas, esto no cuela". Y que salgan las universidades de un país a defender a la monja es mucho más que una cuestión política, porque ellos lo entienden. Está pasando en tu país. Tú entiendes esa literatura, los franceses para nada. La entenderán en el siglo XIX.
Bueno, Bueno, pues no veo ninguna pregunta más. Ha sido una conferencia interesantísima. Te damos las gracias nuevamente, Leticia, y con muchísimas gracias, ganas de que pase todo esto pronto y podamos tenerte otra vez de novela, disfrutar de esta vez de tu compañía, siempre grata mm, compañía. pues entonces muchas gracias a todos, a la asamblea que echo de menos, porque la asamblea es eso, es un poco una academia y un punto de reunión. A todos los noveldenses, que sabéis que es un poco la patria chica lejana de mi familia y bueno, pues gracias a todos los que habéis hecho posible el encuentro y quienes han estado delante y detrás. Ay, Sí, muchísimas gracias, Leticia. Un abrazo muy grande. hasta luego. Hasta luego.